como hablábamos también, pues se espera que en este nuevo periodo de gobierno en el que se ha hablado mucho sobre retomar el orden y la seguridad, se hagan concretas medidas en contra de esta plaga que viene azotando a los trabajadores y las trabajadoras peruanas. Parte de los cuestionamientos que van surgiendo en los últimos días tienen que ver con las alianzas de la presidenta electa Keiko Fujimori. Y parte de eso tiene que ver con el denominado fujicerronismo. Se habla de este término cuando queremos hacer referencia a las alianzas en las que ha configurado unanimidad la bancada de Fuerza Popular junto a la bancada de Perú Libre, que a lo largo de este último periodo han votado en bloque para tomar diversas decisiones. Pues resulta que uno de los cuestionamientos principales que se está haciendo en este momento tiene que ver con un tribunal constitucional elegido principalmente por fuerzas de Fuerza Popular y Perú Libre, que han decidido declarar fundado el habeas corpus presentado por la defensa de Vladimir Cerrón con respecto a la prisión preventiva que pesaba en su contra por el presunto delito de lavado de activos, lo que en la teoría implica que pasa a ser, deja de ser uno de los criminales menos buscados, hemos puesto nosotros, porque lleva mucho tiempo supuestamente en la clandestinidad y la realidad es que nadie lo está buscando. Para hablar un poco de la parte más técnica de lo que ha sido este fallo, hemos invitado hoy a Rafael Guertín, que es abogado constitucionalista, para que nos dé un poco más de luces de los argumentos que ha elegido esposar este Tribunal Constitucional. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuela. Qué gusto estar con usted en esta tarde. Rafael, bueno, un poco lo que tratábamos de analizar leyendo parte del fallo del tribunal es que lo que han cuestionado no es la medida en sí de la prisión preventiva, sino que han usado el argumento de la falta de motivación en la resolución judicial. Si pudiéramos explicar un poco más para la audiencia en términos que no resulten tan complejos, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que ha decidido el Tribunal Constitucional? Sí. En primer lugar, es importante saber que el Tribunal Constitucional no juzga, no emite resoluciones declarando la absolución o la culpabilidad de una persona que está siendo eh, este, enjuiciada por algún delito, ¿no? Simplemente ellos se pronuncian sobre temas más de forma que de fondo en sí, ¿no? En este caso se está pronunciando específicamente sobre el tema de la prisión preventiva, ¿no? En la cual, pues, efectivamente, el Tribunal Constitucional cuestiona, ¿no? En cierta manera, los argumentos con los cuales en instancias inferiores han podido, eh, en cierta manera, realizar, ¿no? Para poder emitir una prisión preventiva y que el señor no afronte su proceso en la clandestinidad como lo ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? Claro, esto quiere decir que con esta resolución que ha dado, que en realidad responde, como tú bien dices, a un habeas corpus de su defensa y no está directamente relacionada con los cargos que pesan sobre él, implica que a partir de ahora ya puede llevar el proceso en libertad, puede salir a las calles o corresponde a otra instancia del Poder Judicial. En caso de que el señor tuviera alguna otra medida por algún otro juicio que pueda tener, que creo que no lo tiene, el señor tiene la libertad a partir del día de hoy, que ya se haga efectiva la orden del Tribunal Constitucional, en poder andar libremente por las calles sin tener ningún temor a ser, en cierta manera, detenido por las acusaciones que se le vinculan, ¿no? Así que es una acción a la cual todo ciudadano tiene derecho, que es un habeas corpus, para poder acudir al Tribunal Constitucional, primero al Poder Judicial y en segunda instancia al Tribunal Constitucional,
para cesar cualquier medida que pueda vulnerar su libertad, en este caso la libertad del señor Cerrón, ¿no? Claro. Algunos especialistas cuestionaban un poco la rapidez con la que el Tribunal Constitucional había respondido a este pedido de la defensa de Cerrón, señalando que suele tardar un periodo aproximado de alrededor de 3 meses, un poco más de tiempo. ¿Consideras que quizás ha tenido algún tipo de privilegio por ser político, líder de una agrupación política como Perú Libre, el señor Cerrón, por lo rápido que se ha resuelto este pedido? Si bien es cierto, bueno, se ha llevado el proceso, ¿no? Conforme lo estableció en la ley. Eh, Se puede especular, ¿no? Algún tipo de favoritismo político, porque si bien es cierto, Perú Libre ya no tiene o ya no va a tener una bancada dentro de muy pocos días, igual es una figura política que influye, ¿no? En la vida nacional, inclusive estando él en la clandestinidad, ha influido fuertemente en la política nacional, tenía una bancada fuerte, podía negociar. eh, y ahora, si bien es cierto, no tiene una bancada, pero igual es una persona influyente que en cierta manera puede tener contactos, ¿no? Dentro del Poder Judicial que lo puedan favorecer. Me arriesgo en especular, porque siempre obviamente como abogado tengo que tener pruebas de ello, ¿no? Pero Ujú. sin lugar a dudas, en estos casos mediáticos siempre hay una cierta celeridad para poder resolver los casos rápidamente. ¿Cuánto tiempo más o menos debería tardar en un curso normal resolver un pedido del Tribunal Constitucional? Bueno, dependiendo de la complejidad del caso, puede tardar entre 5 meses, 6 meses, hay inclusive resoluciones que se demoran un año, ¿no? O Claro, sea, dependiendo la carga procesal que tenga o la complejidad del caso, ¿no? claro, este se ha resuelto sorpresivamente veloz, inmediato, casi a favor del señor Cerrón y bueno, toda su bancada que está celebrando en este momento. ¿Cree que esto pueda tener implicancias para el gobierno que asume, el nuevo periodo que asume Keiko Fujimori, o cree que ella va a poder separar los temas, ¿no? Porque una de sus promesas durante campaña fue el encontrar a Vladimir Cerrón, capturar a Vladimir Cerrón, que ya no va a ser necesario porque ya no tiene una orden de captura vigente. Así es, efectivamente, ¿no? Ya para ser un actor político, no sabemos qué tanta influencia puede tener ahora, ya que no tiene bancada, pero definitivamente ahora que estamos entrando a una época de elecciones regionales y sabemos que su movimiento es fuerte, sobre todo en el centro del país, puede intentar lograr recuperar el sitial que pudo haber tenido alguna vez antes de este quinquenio, ¿no? Así que es un actor que no hay que subestimarlo, es un actor político importante que puede ir ganando terreno en los próximos meses, ¿no? Y en cuanto a la influencia que puede tener en el gobierno de Keiko Fujimori, bueno, esperemos que Keiko no se deje influenciar por temas políticos y se enfoque en lo que ella ha dicho, que se va a enfocar, que es la lucha contra la delincuencia y las medidas preventivas contra el fenómeno del niño, que es lo que nos surge, ¿no? Antes de mi entrevista, justamente pasaste un caso relacionado con un posible acto de extorsión, lo cual debería ciertamente captar la atención de las autoridades y ya dejar el tema que el indulto, que esto, que el otro para segundo plano. Y creo que ya la gente está cansada de esto y quiere ya soluciones inmediatas. Bien, Rafael, quería hacerte una pregunta aprovechando tu conocimiento amplio sobre la Constitución. Uno de los principales debates que se ha dado en estos días tiene que ver con la aprobación de una ley que establece que los delitos cometidos por policías y militares serán juzgados únicamente en el fuero policial militar. Ha habido dentro del Poder Judicial jueces que no necesariamente relacionados a esta ley en particular, pero que han aplicado control difuso hacia leyes similares que buscan otorgar de cierta manera impunidad a delitos de lesa humanidad. Uno de los principales argumentos que han utilizado estos jueces en la aplicación del control difuso ha sido que
hacerlo de la manera en la que establece la nueva normativa, es decir, buscar la amnistía de delitos de lesa humanidad, iría en contra de la Constitución específicamente. ¿Cuál es tu lectura sobre estas decisiones que han tomado algunos magistrados versus lo que está intentando un ala del gobierno, una bancada, formular desde nuevas normativas que le otorguen impunidad a las fuerzas policiales? Efectivamente es bastante peligroso que se aprueben este tipo de leyes que de cierta manera buscan impunidad ante ciertos actos que algunos miembros de las Fuerzas Armadas o policiales puedan haber cometido y que están vinculados con el tema de derechos humanos, ¿no? Los jueces, como bien lo has dicho, pueden aplicar el control difuso cuando estas normas efectivamente van en contra de lo que establece la Constitución, ¿no? Inclusive me sorprende que hasta el momento no haya algún pedido de declarar inconstitucional dicha ley, ¿no? Creo que sería lo más pertinente, porque esto, en vez de, en cierta manera, defender a los miembros de las Fuerzas Armadas, creo que los pone más vulnerables, porque en cierta manera deja un halo de impunidad que hace pues que la gente, como acabamos de ver, a pesar de que digamos, la policía trata de hacer las cosas bien, igual la gente pues no nos recibe con mucho entusiasmo porque ya hay una sensación de impunidad Sí. que no le hace bien a nuestras Fuerzas Armadas. Y eso es muy peligroso porque mientras las Fuerzas Armadas y policiales estén desprestigiadas, la delincuencia va a seguir avanzando, ¿no? Y ese tipo de leyes no le hacen bien, justamente. Se pretende proteger a los miembros de las Fuerzas Armadas, pero creo que es más el daño que se le puede hacer. Claro, termina siendo contraproducente porque quizás por a favorecer algunos casos específicos se termina manchando aún más la imagen deteriorada que tiene la policía como autoridad, ¿no? Y eso tampoco favorece al cuerpo policial en lo absoluto, que necesita una reforma que logre que la ciudadanía vuelva a confiar en ellos para protegerlos, para cuidarlos y no por el contrario, pensar que podrían ser víctimas de abusos policiales gracias a que gocen de impunidad, ¿no crees? Sí, efectivamente, no, yo creo que se tiene que buscar un punto medio, no una ley que, si bien es cierto, no desproteja a la policía, pero que tampoco la empodere de tal manera que se le dé carta abierta para cometer abusos y encontrar a la población desprotegida frente a cualquier detención arbitraria que pueda existir, ¿no? Bien, excelente. Rafael, para finalizar, muchas movidas que se vienen viendo desde el Congreso, este va a ser un Congreso nuevo, bicameral. ¿Crees que desde un punto de vista de un análisis quizás un poco más político, las alianzas que se empiecen a formar van a ser importantes para este nuevo periodo? Se habla mucho sobre hacia dónde va a ir, por ejemplo, el buen gobierno, si es que está negociando con Renovación Popular, si es que está negociando con Ahora Nación. ¿Crees que eso va a ser estratégico para definir cómo se mueve este nuevo Congreso bicameral? Sí, efectivamente. Yo creo que la posición del Partido de Buen Gobierno, encabezado por el señor Neto Montesinos, es estratégica, ¿no? Ellos están parados en el centro y están tratando de negociar tanto con la derecha como con la izquierda, ¿no? Quienes han formado un bloque bastante sólido ambos y creo que va a ser, digamos, que en cierta manera incline la balanza para uno u otro lado y termine decidiendo finalmente quién va a tener a su cargo la mesa directiva o el sector de la derecha conformado por Renovación Popular y Fuerza Popular, que aparentemente tiene muchas conciencias y van a ser un bloque, o el sector de la izquierda, ¿no? Conformado por Hora Nación, País Perú Posible, y Perú Obras. es, Juntos para el Perú, perdón, y Juntos por el Perú y obras. sí, y Obras, que también no tiene una bancada muy sólida que digamos que pueda ir De para un otro acuerdo. lado. Yo creo que ahí el punto de inflexión va a ser, sin lugar a dudas, el Partido del Buen Gobierno, que en cierta manera tiene una posición centrista, ¿no? Y por lo tanto está buscando, en cierta manera, conciliar con ambos grupos, y creo que es fundamental la posición que pueda tener, y eso va a determinar quiénes finalmente
tengan en sus manos finalmente, digamos, el liderazgo del Congreso, tanto en diputados como en senadores, que dicho sea de paso, las fuerzas están bien emparejadas, así que va a ser, si tradujéramos ahora que acabamos de terminar el Mundial, en una suerte de competencia deportiva, yo creo que va a ser un partido de 0-0 durante todos los dos tiempos, ¿no? Porque van a estar muy equiparadas ambas fuerzas. Bien, Rafael, muchísimas gracias por tu tiempo y por aclarar un poco cuáles van a ser las consecuencias de este fallo del Tribunal Constitucional y la motivación que ha tenido el cúmulo de magistrados para hacerlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuela, y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Ha sido Rafael Gertin, quien es abogado constitucionalista y pues hablaba un poco de lo que veníamos mencionando, ¿no? El Tribunal Constitucional no va a tomar una decisión sobre la imputación de delitos per se. Lo que está diciendo es que Vladimir Cerrón no tiene ningún impedimento para caminar libre por las calles, ha decidido darle la razón a su defensa en tiempo récord. No se sabe por qué el líder de Perú Libre tiene tantos privilegios que ha logrado un fallo tan rápido del que ahora goza y celebra en redes sociales y que, como bien decía Rafael, no hay que perderle el rastro. No ha dejado en todos estos años de ser un actor político importante, quizás entre las sombras y quizás aparentemente perdiendo un poco de protagonismo y poder, pero que podría recobrarlo o podría intentar volver ahora que viene un nuevo periodo de elecciones regionales y municipales. Hay que estar atentos a las próximas jugadas de una figura que además goza de tanto respaldo, ¿no? De fuerzas parlamentarias como Fuerza Popular y Perú Libre, su propia bancada. Bien, vamos a mostrar una encuesta que les hemos hecho a ustedes que están conectados sobre esta nueva resolución de Vladimir Cerrón. ¿Está de acuerdo con la decisión que anuló la prisión preventiva de Cerrón? Un 82% de ustedes dice que no está de acuerdo con que el Tribunal Constitucional haya anulado su preventiva y un 18% considera que sí lo está. Antes de cerrar este bloque y relacionándolo a lo que hablábamos con Rafael, quería que viéramos unas declaraciones que ha dado Fernando Rospigliosi en el programa de Milagros Leiva, en el que le preguntan sobre la impunidad de sus nuevas leyes a favor de policías y militares y se enfoca en los derechos humanos solo de estos, sin importarle responder por el del resto de la ciudadanía que supuestamente representa en el Congreso, porque no sabemos si su curul se lo otorgaron solo policías y militares o si le ha dado amnesia y no recuerda que el trabajo que tiene es a favor de todos los peruanos y peruanas en general. Escuchemos. En todo este contexto hubo muertos y Milagros Samillán ha dicho que la norma impulsada y promulgada por Fernando Rospigliosi es un retroceso para las familias de las víctimas de las protestas del 2022 y 2023 porque ella considera que va a dificultar el acceso a la justicia tras más de 3 años de búsqueda de verdad y reparación. No hay acceso a la justicia para militares y policías. Tú sabes que hay más de 350 procesados por esas protestas para instaurar una dictadura en el Perú. Más de 350 y más de 1.900 que están en cola para hacer sus declaraciones y que son inmediatamente pasan de testigos a investigados. O sea, no es verdad que se esté haciendo justicia ahí, se está haciendo una injusticia y una violación de derechos humanos de militares y policías. Porque no es que, a ver, vamos a investigar si acá un policía o un militar hizo un uso indebido de su arma. No, los meten a todos en el mismo saco y a una persona le abren 10, 15, 20, 30 carpetas. ¿Eso es justicia? Por favor. Evade la respuesta sobre si su ley va a darle impunidad y favorecer a policías y militares que puedan ejercer actos en contra de los derechos humanos de la ciudadanía. A él parece no importarle la ciudadanía, que ni siquiera los menciona en su respuesta y se centra en que la ley fue hecha con nombre y apellido, en este caso no de una persona, sino de una institución, como siempre hemos sostenido.
la policía. Parece que se olvida nuevamente que no está en el lugar en el que está, que no ocupa el curul que ocupa para representar a policías y a militares, sino a la ciudadanía en general. Nos preguntamos entonces cómo respondería, por ejemplo, por el caso del niño de 8 años que ha resultado asesinado por un disparo policial, que la misma fiscalía ya ha determinado que fue desproporcionado y absolutamente innecesario porque no había ningún riesgo inminente que implicara su uso, menos habiendo un niño en la escena.